Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida en este día, en este domingo de adoración, siendo pueblo agradecido a nuestro Padre por un día más de vida, por su inmenso amor y por su misericordia renovada en este día para cada uno de nosotros. Bueno, en este día vamos a invitar que usted a la distancia puede estar mandando un mensaje a un hermano que usted quizás sepa por qué circunstancia esté pasando, por las pruebas, por las luchas, pero usted puede mandar un mensaje fortaleciéndolo, diciéndole, para Dios nada es imposible, sea la circunstancia que sea por la que estés pasando, para Dios nada es imposible. A veces somos nosotros quienes lo limitamos a Dios, pero Dios no tiene límite. Si esa enfermedad, por la economía, o quizás sea cual sea la situación, alentarlo, estar orando constantemente uno por los otros, sabiendo que Dios es quien obra, porque Él es nuestro abogado, quien intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Así que puede estar invitando a su hijo, a un vecino, a cada uno que usted sepa que está pasando, atravesando una situación difícil. Bueno, en esta tarde vamos a orar, siendo agradecidos por la palabra que el Señor en este día tiene para nuestra vida. Seamos afinando nuestros oídos espirituales para poder atesorar lo que Dios tiene en esta tarde para nuestra vida. Padre, en esta tarde los presentamos un grupo de tus hijos tal cual somos, para que seas tú obrando, Señor, tomando dominio y control de nuestro cuerpo, alma y espíritu, que se sujeten a tu espíritu en el nombre de Jesús, Padre, y seas tú en esta tarde intercediendo a nuestro favor. Tú sabes en qué circunstancia venimos ante tu presencia. Tú sabes por qué situación estamos pasando. Tú lo sabes todo porque tú miras lo más profundo de nuestro corazón y nada te es oculto, Padre. Seas tú obrando en esta tarde-noche, Señor, a nuestro favor, intercediendo en tu amor, en tu misericordia, Padre. Oramos a favor, Señor, de tu palabra por el hermano que la va a traer, para que seas tú obrando, Padre, seas tú tomando el dominio y el control, ministrando nuestras vidas a través de tu palabra, y que podamos tener bien afinados nuestros oídos espirituales para poder escuchar y atesorar en lo más profundo de nuestro corazón lo que tú en este día tienes para cada uno de nosotros. Oramos y bendecimos a cada uno de mis hermanos a la distancia, Padre. Quizá el que está escuchando por primera vez, quizá el que está sin ganas, sin fuerza, desganado por las pruebas y la lucha. Seas tú a la distancia, Señor, fortaleciéndolo, levantando, trayendo palabra, Padre, para cada uno. Quizás para el que está enfermo en su cuerpo, seas tú pasando tu mano de sanidad sobre el cuerpo, el alma y el espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y bendecimos y plantamos la bandera de victoria en cada uno de los hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, amada familia. Como dijo Margarita, bienvenido a este domingo de adoración en familia. La gloria es de Dios y todo lo que hacemos es para que su gloria sea derramada sobre nuestras vidas y juntos podamos ver sobre nosotros las manifestaciones del Espíritu Santo. Así que la gloria es para Dios. Podemos ir compartiendo el link que le fue enviado para que la palabra de Dios pueda estar llegando a distintos lugares y el reino del Señor sea extendido. Para eso es para lo que fuimos llamados, para eso es para lo que fuimos escogidos, para una vida de servicio a nuestro Padre Celestial. En esta tarde vamos a estar compartiendo la maravillosa palabra del Señor. Vamos a estar hablando de que cuando el Señor Jesús llega, todo es transformado. Y si el Señor Jesús llegó a tu vida, tú has sido transformado.
Si el Señor Jesús llegó a tu familia fue transformada. Y si el Señor Jesús llegó a tu barrio, tu barrio, tu ciudad han sido transformados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente en esta tarde. Vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 18, y allí vamos a estar compartiendo gloriosa palabra de nuestro Padre, la cual estará edificando nuestra alma y nuestro espíritu. Bien, les dije, amados hermanos, en esta tarde estaremos hablando entonces de que cuando el Señor Jesús llega, todo es transformado. Mire lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre, esta es tu palabra, la que en esta tarde será expuesta, Señor amado, confiando y creyendo, Dios poderoso, que tú, Padre de la gloria, has enviado a tu Hijo Jesucristo para que sea transformado todo aquel que lo reciba como el Salvador de su vida. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, mi Rey, porque tú eres merecedor de todo. Te alabamos y te bendecimos, dejamos todo en tu presencia para que seas tú obrando conforme a tu maravillosa palabra y presencia en nuestras vidas. Amados hermanos, como le dije, en esta tarde estaremos compartiendo la maravillosa palabra del Señor, la que dice que hemos sido transformados. Amén. Cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, usted y yo somos transformados y la gloria de nuestro Padre se manifiesta sobre sus hijos. Hermanos queridos, la presencia del Señor Jesús trae cambios de bendición para nuestras vidas. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14, allí podemos ver una historia maravillosa que vamos a compartir en esta tarde. El Señor Jesús transforma los hogares. Cuando usted y yo entendemos que el Señor Jesús está en nuestras vidas, que Él ha venido para transformar todo lo que toca, al llegar a nuestras vidas, al llegar a nuestro hogar, todo es transformado. Mire lo que dice la palabra allí en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro. Mire, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Eso es lo que estaba aconteciendo cuando el Señor Jesús transitaba por esta tierra, y llegando a la casa de Pedro encontró a la suegra de este que estaba postrada en cama y con fiebre. Hermanos, ¿cómo podemos leer? Había una enfermedad en la casa de Pedro. Usted lee que dice que estaba postrada en cama y con fiebre. Había una enfermedad, ¿sí? En esa casa, en la casa de Pedro, había una enfermedad. Su suegra estaba en cama, dice la palabra, y la verdad es que a veces en casa hay tristeza, en casa hay depresión, en casa hay crisis matrimonial, en casa hay dificultades con los hijos, heridas del corazón, pero en medio de todo esto, el Señor Jesucristo es poderoso para transformar nuestras crisis, amados hermanos, para transformar nuestras crisis y nuestros problemas, hermanos amados. Él
vino para que todo lo que Él toque sea transformado. Por lo tanto, en esta tarde, tu crisis será transformada, tu palabra, tu problema, será transformado, y en el poderoso nombre de Jesús, su presencia caerá sobre tu vida y sobre tu casa, y en tu casa tú podrás ver la gloria del Señor. El Señor Jesús tiene todo el poder para restaurar y sanar. El Señor Jesús toca y restaura, el Señor Jesús toca y sana. Y en el libro de Mateo, allí en el capítulo 8, versículo 15, para seguir relatando sobre la historia de la suegra de Pedro, dice, y tocó su mano. ¿La mano de quién? La mano de la suegra de Pedro. Dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Inmediatamente podemos ver en esta maravillosa historia que cuando Jesús llegó había una mujer postrada en una cama con una enfermedad y con fiebre, y apenas fue tocada, fue transformada. Inmediatamente al ser transformada, dice que se levantó y les servía. Imagínate si tú y yo todavía no estamos en esta situación, en una vida de servicio, si nos ponemos a ver a través de la palabra, es que no hemos sido tocados por el poder de Dios para ser transformados. Pero quiero decirte, mi hermano amado, que tú y yo estamos a tiempo de dejarnos tocar por el Dios Todopoderoso para poder ser transformados y comenzar a servir. Hermanos, la suegra de Pedro estaba en cama, postrada con fiebre, enferma, limitada, impotente, como a veces tú y yo estamos, y Jesús la tocó. Y aquello que la oprimía, que la afligía, inmediatamente se fue. Si hoy tú y yo estamos dispuestos a dejarnos tocar por el Jesús Todopoderoso, el Jesús de Nazaret, si tú y yo estamos dispuestos a dejarnos tocar, aquello que nos oprimía, aquello que nos oprime, que nos aflige, se va a ir como se fue en la vida de la suegra de Pedro, en el nombre de Jesús, y vamos a levantarnos y vamos a comenzar a servir a un Dios todopoderoso. Tal vez has caído, pero Dios puede levantarte y seguirás al Señor Jesús y le servirás renovado y fortalecido en Dios. El Señor Jesús es nuestro sanador y libertador. Libro de Mateo, capítulo 8, verso 16, dice que Jesucristo es la respuesta para el ser humano. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Podemos ver que Jesucristo es la respuesta para el ser humano. Jesucristo es la respuesta a tu problema. Jesucristo es la solución a tu aflicción en este tiempo. Solo tú y yo tenemos que poner nuestra fe en marcha. Tenemos que poner nuestra vida espiritual en acción y comenzar a servir a este Dios de poder que ha venido para levantarte y restaurarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere libertarte. Dios quiere que no haya opresión en tu vida para que tú y yo le sirvamos libremente en el nombre de Jesucristo. El pasaje bíblico que hemos leído nos enseña que venía la gente a Jesús. Es tiempo de que tú y yo aprendamos a ir a Jesús,
afligidos espiritualmente, vacíos en nuestros corazones, aunque eran muy religiosos en este tiempo. Tal vez nosotros hemos entrado en ese tiempo. Tal vez nos encontramos mal físicamente, enfermos, con dolencias y emocionalmente con crisis y depresión en nuestras vidas, resentimiento, confundidos. Tal vez en esa situación nos encontramos, pero cuando llegamos en esta situación, encontramos en Jesús su respuesta. Como encontraron estos endemoniados y enfermos cuando Jesús estaba en la casa de Pedro y fueron libertados y sanados. Tú y yo podemos ser libertados y sanados si tomamos la decisión, mi amado hermano, de poder entender de que tenemos que rendirnos a los pies de Jesús, porque Él es la respuesta a nuestros problemas. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Solo en Cristo tú y yo tenemos que entender, está el poder que transforma al ser humano. Tú y yo queremos ser transformados, debemos de ir a Jesús. Debemos de ir. Ha llegado el momento, hermanos, de dejar todo aquello que nos preocupa, de dejar aquello todo que nos hace ocupar tiempo, que realmente podemos ocuparlo en la viña del Señor y entender que si vamos a Él vamos a ser transformados. Y una persona transformada, hermanos, comienza a servir a Dios, no encuentra obstáculos y vive de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en el nombre de Jesús. La obra del Señor Jesús estaba profetizada, hermanos. No estoy hablando de que tú y yo vamos a profetizar. Estoy diciendo que la obra del Señor Jesús estaba profetizada. Así como está profetizada su segunda venida. Allí en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 17, dice la palabra del Señor: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él se llevó todas tus enfermedades. Él se llevó todas tus dolencias, Él se llevó toda tu opresión, Él se llevó toda tu ansiedad, Él se llevó todo lo que a ti hoy te preocupa. Es el tiempo de poder entender que si dejamos todo en los pies de Jesús, seremos libres para poder servirle como lo hizo la suegra de Pedro después de haber sido limpiada y transformada por el Señor Jesús. En la palabra, hermanos, en la palabra de Dios acerca del Señor Jesús que hemos leído recién, estaba dicho que nacería de una mujer que no había conocido varón en una aldea llamada Belén, que sobre él reposaría el Espíritu Santo, que estaría predicando en Galilea de los gentiles. Todo esto ya estaba escrito, ¿sí? Que andaría sanando a los enfermos y libertando a los cautivos, que había de morir en la cruz, pero que al tercer día también estaba profetizado, iba a resucitar. Y se cumplieron, hermano, todas las profecías que estaban escritas, todas, se cumplieron todas acerca del Señor Jesús. Por eso, y con toda certeza, podemos afirmar que de igual manera se cumplirá lo que está escrito de su segunda venida, que el Señor mismo descenderá del cielo, dice su palabra, vendrá hasta las nubes, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos, dice la palabra, los que hemos creído seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Pero antes de ser arrebatados seremos transformados.
Esto es para que podamos entender. Todo ser humano, para tener una vida de servicio a Dios, debe ser transformado. Aquel que no es transformado, hermano, aquel que no recibe esa transformación por el toque de nuestro Señor Jesucristo, no le puede servir a Dios de la manera que Dios requiere una vida de servicio. Por eso, hermanos, debemos de tener la certeza de que Cristo resucitó, de que está sentado a la diestra de Dios Padre, que es nuestro abogado, que está defendiendo nuestra causa, y que tú y yo, si nos dejamos tocar, veremos su gloria, pero no su gloria sobre nuestra vida solamente, sino por cuanta generación venga antes de la venida del Señor Jesús sobre nuestras generaciones. Hermanos, entonces es el tiempo de poder ver que nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a tocarnos. Ahora me pregunto y te pregunto, ¿tú y yo estamos dispuestos a dejarnos tocar para ser transformados y dejar de vivir una vida natural para vivir en lo sobrenatural de Dios? Quiero decirte que eso ya es tu decisión y mi decisión. También quiero decirte que Dios nos dio libre albedrío, por lo tanto, solo tú puedes decidir. Hermano, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, sino que permanecerá por los siglos de los siglos y no tendrá fin. Ese Dios de los cielos levantará un reino y tú serás parte de ese reino celestial, hermanos. El Señor Jesús entregó su vida por la nuestra. Allí, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, habla de la pasión y muerte del Señor Jesús. La pasión y muerte del Señor Jesús fue única. Y tú y yo tenemos que saber. Mira lo que dice el libro de Isaías. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La Biblia en este pasaje nos enseña que desde la noche anterior a la crucifixión, escucha bien esto, desde la noche anterior a la crucifixión, el Señor Jesús comenzó a padecer, pues Él oraba en el huerto de Getsemaní en agonía. Estaba orando en agonía, con gran clamor. Hermanos, ahí había un gran clamor, y no solo había un gran clamor, sino que había lágrimas. Su sudor era como grandes gotas de sangre, relata la palabra del Señor. Luego es prisionero de los sacerdotes y fariseos, quienes le golpearon, quienes le escupieron en su rostro. Luego de todo esto, hermano, sigue relatando la historia que los soldados romanos le hacen lo mismo. Así que aquella noche Jesús fue no solamente oprimido, sino que también fue maltratado físicamente. Además, hermanos amados, de estos golpes y humillaciones que tu Dios y mi Dios recibió en la noche anterior, el Señor fue coronado con espinas. Fue coronado con espinas. Cubren su rostro y golpean su cabeza, y con un palo, relata la historia. Después le azotan su espalda, y luego, golpeado y azotado, perdiendo abundantemente sangre, carga su cruz. Carga su cruz, hermano, y los soldados romanos clavan sus manos y sus pies y levantan la cruz con su cuerpo, y varias horas después el Señor entregó su espíritu. Como nos enseña, para ir redondeando y finalizando en esta tarde,
Como nos enseña la palabra de Dios, el Señor Jesús no había cometido pecado. Yo sé que tú lo sabes, pero es bueno que nos lo recuerden. El Señor no había cometido pecado, pero ante su muerte la misma naturaleza reacciona. La tierra tembló, las rocas se partieron, relata la historia, los sepulcros se abren, el velo del templo se rasgó en dos y el centurión y los soldados romanos dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Si ellos que no creían estaban reconociendo que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿qué esperamos nosotros para dejarnos tocar y recibir esa transformación y reconocer que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios? Su muerte partió la historia. Por eso, hermanos, entiende bien. Por eso hablamos de antes y después de Cristo. Definitivamente, amados hermanos, definitivamente nuestro Señor Jesús marcó la historia de la humanidad. El sacrificio del Señor Jesucristo es la que nos libra, me libra y te libra del juicio y la condenación eterna. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53:5, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por causa del pecado, el ser humano va camino a la condenación eterna. Las buenas obras son eso, buenas, pero no suficiente para alcanzar la salvación. Solo en Cristo hay salvación, pues ese es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, la reflexión final. Nuestro Dios ha diseñado bendecir a los hombres. Esa labor comienza derramando sobre ellos salvación y vida eterna. Jesús no ha cambiado, sigue haciendo milagros, transformando vidas y hogares, y no solo vida y hogares, sino comunidades. Él es todopoderoso y cuando Él llega, todo es transformado. Si Él llegó a tu vida, tú has sido transformado. La presencia del Señor Jesucristo cambia nuestra vida y todo nuestro entorno. Si eso todavía no ocurrió en nosotros, es porque Jesús no llegó. Es la hora de que Jesús llegue y tú y yo seamos transformados. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, toca nuestras vidas y transfórmanos para tu gloria y para tu honra. Le damos gracias al Señor. Gracias por este tiempo que hemos compartido juntos. La bendición del Padre sobre tu vida. Nos esperamos el próximo martes y jueves a los hermanos del discipulado y el día miércoles al culto que tenemos de miércoles de gracia. Amén. Lo dejo con la pastora Margarita, quien se estará despidiendo y orando para la finalización de este culto. Separados a la distancia, pero unidos en el corazón. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Esperamos, Señor, que podamos atesorar en lo más profundo de nuestro corazón, por tu inmenso amor, por tus misericordias renovadas. Gracias por ese sacrificio hecho en la cruz, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sé que a ti, Señor, para ti nada es imposible, mi Dios amado. Por ello te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor y tus misericordias renovadas. Oramos para que en esta tarde seas tú atendiendo cada una de las necesidades de mis hermanos,
seas tú obrando a la distancia, en el nombre poderoso de Jesús, ministrando, sanando, restaurando, libertando. Mira para el que se encuentra débil, fortaleciéndolo espiritualmente, sabiendo, Padre, que solamente tú eres quien obra. Nosotros nos unimos en un solo clamor y tú a la distancia, Padre, solamente ves si hay un corazón sincero, Padre, tú no los haces de lado, sino que tú atiendes nuestras peticiones. Por ello te damos gracias, Padre, porque somos pueblo agradecido. Oramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias, le bendecimos y nos estamos encontrando el día miércoles. Les amamos en el Señor y nos estamos viendo el miércoles. Bendiciones. Bendiciones. Querida familia.